Reacciones nucleares. Cuando un núcleo experimenta un decaimiento alfa o beta, el núcleo hijo o derivado es un elemento diferente del núcleo padre, o también podemos llamarlo precursor. La transformación de un elemento en otro también se conoce como transmutación y se puede realizar con reacciones nucleares. Una reacción nuclear ocurre cuando el núcleo es golpeado por otro núcleo o por otra partícula más simple como un rayo gamma o un neutrón, y tiene lugar una interacción. Ernest Rutherford fue el primero que vio una reacción. Eso fue en 1919. Observó que partículas alfa, al pasar por gas nitrógeno, eran absorbidas y emitían protones. Entonces concluyó que los núcleos de nitrógeno se transformaban en núcleos de oxígeno mediante la reacción siguiente. En esta reacción, He42 es una partícula alfa y H11 es un protón. Lo que se hacía es que las partículas alfa, al colisionar con el núcleo de nitrógeno, provocaba una reacción nuclear, creando un átomo de oxígeno y liberando un protón. Se han observado muchas reacciones desde entonces. Por ejemplo, los isótopos radiactivos que se utilizan en laboratorios se obtienen con reacciones. Se pueden generar en laboratorio, pero ocurren también en la naturaleza, como el carbono 14. Se elabora de manera continua en la atmósfera mediante la reacción N más 14N igual a 14C por interacción de radiación cósmica y el 14 nitrógeno. Por eso tiene esta reacción. Se puede escribir de esta forma, como la primera ecuación o como la segunda, donde tiene paréntesis, entre paréntesis N y P. Los símbolos fuera del paréntesis representan el núcleo inicial y final. El primero es la partícula que bombardea, y el segundo la partícula emitida. Se conserva la carga eléctrica y el número de nucleones. En las reacciones nucleares se conserva la energía y la cantidad de movimiento, y eso nos puede indicar si una reacción puede ocurrir o no. Por ejemplo, si la masa total de los productos finales es menor que la de los iniciales, la disminución en masa se convierte en energía cinética de las partículas resultantes. Pero si la masa total de los productos es mayor que la masa total de los resultantes, requiere energía. Entonces la reacción no ocurrirá, a menos que las partículas que bombardea tengan suficiente energía cinética. Por ejemplo, tenemos la reacción A más X igual a Y más B. A representa una partícula proyectil que choca con un núcleo X, lo que produce un núcleo Y. La partícula B, la energía de reacción es el valor Q. Se define en términos de las masas implicadas. M es un rayo gamma, igual a 0. Como la energía se conserva, Q tiene que ser igual al cambio en energía cinética, final menos inicial. Entonces, K es la energía cinética. Q viene dado por KB más KY menos KA menos KX. Si X es un núcleo blanco en reposo al que golpea la partícula entrante A, entonces Kx es igual a 0. Para Q mayor a 0 se dice que la reacción es exotérmica. En la reacción se libera energía, de manera que la energía cinética es mayor después de la reacción que antes. Si Q es negativo, la reacción es endotérmica. La energía cinética total final es menor que la energía cinética inicial, y se requiere de una entrada de energía para lograr que ocurra la reacción. La entrada de energía proviene de la energía cinética de las partículas iniciales que chocan, A y X. La física de neutrones. La transmutación artificial de los elementos dio un gran salto hacia adelante en la década de los 1930. Enrico Fermi se dio cuenta que los neutrones serían los proyectiles más eficaces para causar reacciones nucleares y producir nuevos elementos. Los neutrones, al no tener carga eléctrica neta, no son repelidos por los que contienen una carga positiva, como los protones o partículas alfa. De esta forma,
el neutrón llegaba al núcleo y causaba una reacción con más probabilidad. Entre 1934 y 1936, Fermi y sus colaboradores en Roma produjeron muchos isótopos anteriormente desconocidos al bombardear diferentes elementos con neutrones. Notó que si el elemento conocido más pesado, que era el uranio, era bombardeado con neutrones, sería posible producir nuevos elementos con números atómicos mayores. Entonces, de él se sospechó la producción de Neptunio Z93 y Plutonio Z94. En la imagen se puede ver cómo se producen las reacciones de Neptunio y Plutonio después de bombardear uranio. En el inciso A, el neutrón es capturado por el uranio. Después, en B, el uranio experimenta decaimiento beta para convertirse en Neptunio. Después, en el inciso C, el Neptunio experimenta decaimiento beta para producir plutonio. La sección eficaz. Algunas reacciones tienen una mayor probabilidad de ocurrir que otras. La probabilidad de reacción se especifica mediante una cantidad llamada sección eficaz. Aunque el tamaño de un núcleo, al igual que el de un átomo, no es una cantidad claramente definida, pues los bordes no son distintos como los de una pelota de tenis o de béisbol. No obstante, mediante una analogía es posible definir una sección eficaz para núcleos que experimentan colisiones. Por ejemplo, tenemos la imagen 42.2, partículas proyectiles que inciden sobre un blanco de área A y grosor L, constituido con una cantidad de núcleos por unidad de volumen. Entonces, para la sección eficaz debemos suponer que las partículas inciden sobre un blanco estacionario con área total que viene representado con la letra A y grosor L, como se ilustra en la figura. Se supone también que el blanco está hecho con objetos idénticos, como núcleos o canicas, cada uno de los cuales tiene una sección transversal de área sigma. Entonces se imagina que los proyectiles incidentes son pequeños en comparación. Suponiendo que los objetos que constituyen el blanco están bastante separados y que el grosor L es tan pequeño que no debe preocuparse por el hecho de que exista translape. Con frecuencia, esta es una suposición razonable, porque los núcleos tienen diámetros en el orden de 10 menos a la menos 14 metros, pero están separados al menos 10 a la menos 10, que es el tamaño atómico. Incluso en el caso de los sólidos, si hubiera una cantidad de núcleos por unidad de volumen, el área transversal de todos estos pequeños blancos sería A igual a N cantidad de núcleos sobre el área por el grosor por sigma. Pues NaL, N el volumen es el número total de blancos y sigma es el valor transversal de cada uno. Si R es la tasa a la que las partículas proyectiles golpean el blanco, números por segundo, la rapidez a la que ocurren las colisiones R es R igual a R0, índice 0, por la división de A' entre A, o igual a R0 N, número de núcleos, el área, el grosor, el sigma y sobre área. De manera que se puede simplificar en R igual a R sub NLA, NL sigma. Entonces, al medir la rapidez de colisión, R se puede determinar sigma igual a R sub 0 NL.